La astrología védica es una astrología que tiene como origen la literatura védica. También le llaman astrología de la India. Es un nombre un poco más impreciso, pero nos puede dar una idea del origen. Sin embargo, la astrología védica comparte un origen común con la astrología que conocemos. De hecho, podemos decir que son como primas o primas hermanas. Todos surgen del mismo tronco y han tenido interacción a través de los siglos. La única diferencia visible que tenemos históricamente es que la tradición occidental ha sido cortada, ha sido perseguida, y en muchos casos los astrólogos siempre en Occidente han sido vistos como brujos o han sido vistos como personas que están contrarias a una religión. De hecho, podemos ver que hay prohibiciones en las más grandes religiones de Occidente, como el judaísmo, el cristianismo, incluso el islam, acerca de ver el cielo, acerca de consultar las estrellas. Entonces siempre hubo esa pelea, siempre hubo esa discusión. Mientras tanto, la tradición védica es una astrología que ha gozado del reconocimiento de las personas, incluso de los gobernantes. De hecho, en la actualidad, si vos vas a India, te vas a dar cuenta que la mayoría de la gente utiliza astrología y utiliza la astrología como un discurso, como un diálogo, como un lenguaje que utilizan de forma recurrente. No es que una sea mejor que la otra, solo estoy estableciendo que la astrología védica es una corriente ininterrumpida, que obviamente ha recibido influencia de otras astrologías, entonces tiene cosas en común. Sin embargo, la astrología tanto occidental como védica es muy amplia, resiste muchos enfoques. De hecho hay muchas escuelas, hay diferentes formas de aproximarse. Incluso no solamente resiste enfoques y escuelas, sino que también hay modos de aproximarse a la información que arroja la astrología, porque la astrología arroja mucha información acerca de las personas. En el pasado la astrología fue utilizada para asesorar a reyes y a gobernantes acerca de cuándo tomar grandes decisiones, acerca de la mejor época para las cosechas, acerca de cuándo iniciar un movimiento, cuándo no. Hoy en día se ha relegado ese papel y hemos empezado a tener una astrología que toma más en cuenta a los individuos. De hecho, el uso más común que se le da en Occidente a la astrología es para hacer cartas natales o para hacer consultas personales acerca de cómo los astros, cómo estas constelaciones, cómo esta información que está contenida en el cielo nos puede ayudar a nosotros. Esa es la forma en la que lo utilizamos ahora de manera más regular. La astrología védica arroja demasiada información acerca de nosotros. Cuando hacemos una carta natal, vamos a encontrar que hay muchas formas de aproximarse a ella. Incluso hay, digámoslo así, enfoques concretos que tienden a dar visiones específicas de nosotros. En el caso de nuestra práctica y de nuestra escuela, nosotros utilizamos la astrología, sobre todo cuando hacemos cartas natales, con un enfoque de autoconocimiento. Ese es el enfoque central. ¿Pero qué sería una carta natal? Una carta natal, el término, de hecho, carta es un término que se utiliza incluso en navegación. Una carta astral es el otro término, es básicamente una carta o un mapa de las estrellas, un mapa de cómo se encuentran las estrellas. Si nosotros vamos a estudiar astronomía o simplemente somos navegadores, vamos a encontrar que existen estas cartas de navegación que nos permiten a nosotros ubicarnos en donde nos encontramos con respecto a estrellas que ya sabemos que tienen lugares o que pasan por lugares fijos en el cielo. Desde el pasado, esas cartas celestiales, esas cartas celestes o cartas astrales le sirvieron a los viajeros, le sirvieron a las personas que no tenían puntos de referencia. Por ejemplo, cuando se está en el mar. Cuando se está en el mar, pues no se tiene una montaña ni un valle, simplemente tenemos un horizonte común, entonces se necesitaba tener un modo de ubicarse. Ese fue uno de los usos que se le dio. Necesitábamos ver el cielo para saber en dónde nos encontramos en la tierra. Y esa, más que una metáfora, nos está explicando de forma muy directa para qué sirve una carta natal. Una carta natal sirve para ubicarnos, para ubicar en qué lugar del planeta nos encontramos. No solamente espacio físico, también espacio de tiempo. Desde la antigüedad, las cartas fueron utilizadas para saber el tiempo adecuado para hacer cosas. Los agricultores, desde la antigüedad hasta ahora, calculan de acuerdo a cómo son las estrellas, de acuerdo a los movimientos del sol y de la luna, calculan cuál es la mejor época para cosechar, calculan cuál es la mejor época para sembrar algo, o sea, cuando hay mareas altas, cuando es época de lluvias. Básicamente todos estos eventos que nos tomarían por sorpresa si no lo supiéramos, se pueden calcular, incluso predecir desde una carta astral. Entonces tenemos también ese otro segundo uso. La carta ha sido mirada por los navegantes cuando se desubican o cuando buscan ubicarse, ha sido también utilizada por agricultores, personas que siembran para dar el tiempo adecuado para hacer cosas, pero también ha sido observada por astrólogos, por sabios, para tomar como referencia eventos de su propia vida. Y hay toda una explicación y digamos que hay toda una reflexión filosófica acerca de los símbolos que se manifiestan allí y acerca de cómo inciden en nosotros.
Puede ser que para el pensador moderno, puede ser que para nosotros que crecimos en un entorno donde el paradigma dominante es el materialismo, el empirismo y el materialismo, puede ser que muchas personas piensen, pues la astrología es tonta, nadie ha comprobado que funciona o que no funciona, que no tiene relación. Pues puede ser que nosotros ahora lo pensemos de esa manera, pero resulta que incluso ahora hay investigaciones que están tratando de demostrar cómo esas influencias pueden tener en realidad efectos sobre nosotros. Solo te voy a traer un ejemplo o un recuerdo. Resulta que hay una historia muy popular y es que durante la conquista, cuando los españoles y los demás llegaron a las Américas, ellos cortaron madera del bosque y empezaron a hacer sus utensilios, sus casas con ella, pero los nativos les decían que no la utilizaran, al menos que no cortaran la madera en esa luna específica, lo que los españoles pensaron que era simple superstición. Resulta que todos los muebles y todas las casas que construyeron con ellos pues fueron comidas por una plaga, ¿cierto? Básicamente lo que decían los nativos era que cuando la madera se corta con cierta etapa de la luna, pues la madera queda dulce. Básicamente hoy entendemos que es un dato científico. De acuerdo a la influencia de la luna, la savia de algunas plantas está arriba o la savia de algunas plantas está abajo, lo que hace que estas maderas queden o dulces o queden secas. Cuando se cortan en cierto tiempo, la madera está seca y los animales no la buscan. Ya sabemos que hay un conocimiento científico detrás, ya sabemos que hay un ciclo que regula ese funcionamiento, pero puede ser que en el pasado a los españoles les pareció mera superstición. Lo mismo pasa con las mareas, lo mismo pasa con otras cosas. Recientemente, estoy hablando del siglo pasado, ya sabemos que existe una depresión o un cuadro de depresión que se presenta por las diferentes temporadas, que se presenta por ejemplo en el invierno. Incluso es el nombre que se le da Seasonal Depression, o sea, es una depresión que se da en una temporada específica. Ya tenemos más aproximaciones a saber que en realidad lo que está ocurriendo en el cielo influencia de alguna manera con nosotros. Sin embargo, no tenemos el conocimiento científico suficiente para probar todo lo que la astrología dice acerca de la influencia sobre una persona. Puede ser solamente cuestión de tiempo. Mientras tanto, la invitación es a que tengamos apertura, escuchemos y veamos si tiene uso en nosotros mismos. ¿Qué es una carta natal entonces, o la forma en la que la entendemos ahora en la astrología de forma reciente? Una carta natal es cómo estaba el cielo en el momento de tu nacimiento. Así como en el pasado los navegantes utilizaron la astrología, la astronomía y las cartas celestes para saber dónde se encontraban, la carta natal es una oportunidad de saber en qué punto te encuentras en este momento de tu vida. Y así como los agricultores y las personas que cultivan desde la antigüedad encontraron los momentos adecuados para sembrar, asimismo tú puedes encontrar en tu carta en qué momento específico te encuentras de tu vida, qué es lo mejor que puedes hacer si utilizamos este conocimiento que los antiguos guardaron en tradiciones y que lo transmitieron de maestro a discípulo y que llegó hasta el día de hoy. Si sabes la fecha de nacimiento, si sabes el lugar y sabes la hora en la que naciste, podemos calcular cómo estaba el cielo. Hay un concepto muy interesante en la astrología que se llama Bandu. Bandu significa todo está conectado, todo tiene relación. Si queremos analizar la composición de un lago, podemos tomar apenas una muestra de unas cuantas gotas y esas gotas nos van a mostrar la composición química de todo el lago. Así lo hacen los científicos actualmente. Por la parte se conoce el todo. De la misma manera como todo está relacionado, por saber cómo estaba el cielo en el momento de tu nacimiento, nos va a decir también qué pasaba en la tierra. La comprensión es más que poética, es muy hermosa. Dice que todo está expresando la voluntad del universo. Y lo que en el cielo se expresó como una combinación específica de planetas en constelaciones, esa misma voluntad se estaba expresando en la Tierra, en ese mismo momento. ¿Con qué? Con el día de tu nacimiento. Nada es arbitrario y todo tiene relación. A partir de ese concepto de Bandu, estudiamos entonces tu carta celestial y ahí nos damos cuenta entonces qué información arrojan las estrellas sobre ti. La idea es que no sea un conocimiento castrante o no sea fatalismo o no sea algo que simplemente te va a decir qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Todo lo contrario, la meta de la astrología es, si lo vemos de la manera más simple, es arrojar luz sobre nuestras decisiones. De hecho, el término védico, el término en sánscrito para hablar de astrología es Jyotish. Jyotish significa resplandor, luz, porque eso es lo que estudiamos, el resplandor del sol, el resplandor de la luna, de las demás luminarias como los planetas y las estrellas. Todos ellos arrojan luz sobre nosotros. La meta de la astrología es arrojar luz, porque a partir de tener luz clara podemos tomar mejores decisiones. Ya sabemos que la luz es fundamental en nuestro proceso de visión. Generalmente estamos muy preocupados por el objeto que observamos y por nuestros ojos que lo ven, pero sabemos que por buenos que sean nuestros ojos y por brillante que sea el objeto que tenemos o resplandeciente, si no hay luz en ese momento no lo podríamos ver. Entonces esa es la metáfora que utilizamos. Con la luz adecuada podíamos distinguir, como dice el Vedanta Sutra, podíamos distinguir una correa de una serpiente. Puede ser que estamos asustados en la oscuridad porque creemos que es una serpiente cuando solo era una correa lo que había en nuestro closet. Pero peor al contrario, ¿qué tal si nosotros terminamos amarrándonos una serpiente
en la cintura pensando que es una correa. Entonces, con la luz adecuada podemos tomar las decisiones adecuadas. La meta de la carta natal y la meta de la astrología en la forma en la que la practicamos es eso. Más que tomar decisiones por las personas, más que decirles qué pasó y qué no pasó y adivinar, lo que tratamos es de arrojar más conocimiento, más luz para que las decisiones de las personas sean mejores. Sin embargo, hay dos términos muy conflictivos, sobre todo con el término de adivinación y predicción. Estamos en calidad de adivinar las cosas. ¿Hay alguien que sepa exactamente lo que nos puede pasar? Pues es un tema de discusión y hay diferentes formas de aproximarse. Pero digamos que vamos a tratar de bajarle un poco de ese concepto que tenemos de que es algo mágico, extraño, o que es una revelación de ángeles o de demonios. Vamos a darle un término que todos lo podemos entender, en términos de predicción. La predicción no es algo que solo hacen los astrólogos, solo hacen los magos. De hecho, predecir es una función mental. La mente está constantemente tratando de predecir nuestra experiencia. De hecho, usted se levanta en la mañana y lo primero que usted hace es vestirse de acuerdo a lo que usted predice que va a pasar durante ese día. Si me pongo ropa calurosa, si me pongo ropa cubierta o si me pongo ropa más fresca. La forma en la que me visto tiene relación con a qué personas quiero agradar, si voy a estar en un entorno mucho más elegante en el que se requiere proyectar una imagen o voy a estar en un ambiente más distenso. Ya sabemos que nuestra ropa no hay ropa buena y mala, sino que la ropa es buena en función de lo que estoy haciendo. Si un día me invitan a un picnic, ¿cómo voy a llegar ese día de frac o voy a llegar con un traje o con tacones? ¿Cierto? Hice mal la predicción. Y lo contrario, si me voy para una entrevista de trabajo donde tengo que estar elegante y llego de pantaloneta, pues entonces no va a ser lo mismo. La mente está tratando y nosotros estamos tratando de predecir todo. De hecho, incluso cuando saludamos a una persona, estamos esperando que esa persona nos conteste. Si esa persona no nos contesta, la mente inmediatamente dice, uy, esa persona no nos contestó, falló mi predicción. Y ahí se manifiesta la frustración. La frustración entonces no viene directamente de la experiencia que estamos teniendo, sino de que esperábamos otra cosa diferente. Podemos decir que la frustración, si lo ponemos en una fórmula, digamos que la frustración es igual a la experiencia, a la expectativa menos la experiencia. Estoy frustrado. ¿Cuánto estoy frustrado? Pues cuánto le faltó a mi experiencia para alcanzar a lo que yo estaba esperando. ¿Cierto? Esa es la fórmula. O sea que en verdad nuestras frustraciones en la vida no surgen necesariamente, no todas, no surgen necesariamente de mi experiencia de la vida, sino que había hecho pésimas predicciones de lo que iba a suceder. Puede ser que esas expectativas o predicciones de lo que iba a hacer ni siquiera sean mías. Puede ser que estoy tratando simplemente de cotejar deseos de otras personas. Puede ser que estoy solamente viviendo el sueño de mis padres o estoy proyectándome pensando que va a ser feliz como se le ve a otra persona que es feliz, o estoy tratando de hacer lo que hizo mi mejor amigo, o estoy tratando de seguir las influencias que tiene por erosión comercial los medios sobre mí. En este entorno es muy difícil distinguir las voces que tengo en mi cabeza, voces que están modelando lo que yo espero de la realidad. Aún más difícil va a ser poder ser felices porque nuestra expectativa generalmente es falsa. Nuestra expectativa generalmente no fue construida por nosotros mismos y en la mayoría de los casos fue otra persona quien se encargó de hacerlo. La meta entonces de nosotros no es en tanto adivinar, sino entender qué es lo que nosotros somos en realidad. Cuando entendemos qué somos y nos hacemos una expectativa real, nos vamos a dar cuenta que no solo estamos haciendo cosas que no nos competen y que posiblemente nos van a frustrar, sino que, segundo y más importante, estamos dejando de hacer cosas que en realidad deberíamos hacer y serían muy satisfactorias para nosotros. ¿Cuántos tardamos décadas en darnos cuenta que la carrera que estudiamos y que ahora trabajamos posiblemente no nos está brindando felicidad? Posiblemente sí nos está brindando el dinero que queríamos, pero no necesariamente nos está dando ese espacio de crecimiento, de autoconocimiento que queríamos. Y no es que haya sido una mala decisión o fue por culpa de otra persona, simplemente no nos conocíamos lo suficiente, simplemente seguimos consejos que otra persona nos dio, incluso ni siquiera malintencionados. Ahora, ¿qué decir de personas que son malintencionadas y que han influenciado de forma negativa en nosotros? La mayoría de nuestra construcción es una construcción que está hecha para predecir nuestra realidad y en la mayoría de los casos, la mayoría de nosotros nos encontramos frustrados o sufriendo, es básicamente por eso, porque nuestra construcción de la realidad y la expectativa es falsa. No está basada en un conocimiento profundo de nosotros mismos. Por eso la astrología entonces trata de predecir, más que predecir e inventar o adivinar, trata de entablar con claridad quién soy yo y distinguir esas voces propias de esas voces heredadas o esas voces adquiridas para poder hacer una expectativa real, expectativa que sea satisfecha por mi experiencia y que me permita llevar una vida más significativa y tranquila. Es así por esto que la meta de nosotros es el autoconocimiento. En sánscrito se dice Atmagyana, y sabemos que en todas las culturas, griegos y demás, siempre de alguna manera lo pusieron como una de las prioridades. La meta del hacer una carta, sobre todo la forma en la que lo practicamos, es para lograr autoconocimiento, es para conocernos mejor y crear unas expectativas claras
acerca de lo que tenemos que hacer, lo que podemos vivir, lo que en realidad fue para lo que en realidad nacimos. Recuerden que en la cultura ética se considera que nuestra identidad está basada en nuestra función. Si uno descubre para qué sirve, uno descubre quién es. Por eso todos tenemos siempre ese vacío de buscar un propósito, un lugar, algo que tenemos que hacer, incluso más allá de los propósitos que nos pusieron. Puede ser que crecimos en una cultura que digo el propósito es llenarse de dinero, o el propósito es comer mucho, o el propósito es tener tales experiencias, pero puede ser que no sean para nosotros eso. Más bien satisfacer ese propósito personal puede ser mucho más satisfactorio, incluso puede ser mucho más simple, que es tratar de conquistar el mundo, dominar a los demás. Eso es lo que vamos a tratar de entender cuando hacemos una carta, sobre todo una carta que está basada en autoconocimiento. Esta carta basada en autoconocimiento, si bien toma en cuenta todos los elementos que hay en el cielo cuando naciste, generalmente vamos a tomar unos ejes para explicarla de manera más adecuada. Estamos muy habituados a que generalmente en la forma en la que entendemos la astrología, sobre todo cuando vemos el periódico, vemos los zodíacos y demás, estamos muy habituados a pensar que una persona le pertenece a un signo. Alguien dice, yo soy Escorpión, o yo soy Libra. O sea, tendemos a pensar eso. Pues les voy a contar algo para quien no lo sepa. Pues eso básicamente es un invento de los periódicos. Ningún astrólogo, ni en Occidente, ni en Oriente, ha pensado que una persona le pertenezca a un signo, o que solo un signo dirija a esa persona. Todo lo contrario. Cuando nacimos estaban todos los signos, estaban todos los planetas, en diferentes lugares. Y si bien el Sol se encontraba en ese lugar donde nos dicen que es nuestro signo zodiacal, es apenas uno de los elementos que incide. Hay otras constelaciones como la constelación ascendente, o hay otras como la constelación lunar, que arrojan información valiosísima y que nos van a poder explicar en mucho más detalle quiénes somos y por qué vivimos. Esas descripciones, cabe anotar que esas descripciones no se hacen en términos de cualidades y defectos. De hecho, todo lo contrario. En sí la palabra defecto es una palabra extraña, pues es un concepto muy raro, no existe originalmente en la filosofía, al menos no, y me parece que incluso es ilógico. Defecto viene de un término, viene de una etimología que es de facto, que significa mal hecho. Entonces es como que escribir que hay partes de nosotros que están mal hechas. Me parece muy incoherente porque primero que todo, nosotros no estamos hechos, no estamos terminados. La perspectiva védica es que estamos sucediendo. Incluso si somos criaturas divinas, si ya fuimos hechos o creados, aún así entendemos que Dios y la naturaleza no crean las cosas armándolas y terminándolas. Nosotros, por ejemplo, cuando armamos los seres humanos, armamos un árbol de Navidad, sí lo armamos, sí lo ensamblamos, pero la naturaleza no ensambla árboles. La naturaleza lo que hace es que da una semilla, esa semilla crece y se manifiesta. O sea, las cosas nunca están completamente terminadas, las cosas están sucediendo. Si nosotros partimos de la idea de que ya fuimos hechos, ya fuimos terminados, pues entonces ¿qué sentido tiene habernos dado libertad y qué sentido tiene nuestra vida si ya estamos hechos? Entonces, primero que todo, no estamos hechos. Y segundo, no estamos mal hechos. ¿Cómo vamos a estar mal hechos si tenemos el mejor diseño, el mejor creador? Incluso si no pensamos que fuimos creados, entonces ¿por qué pensamos que nuestro diseño es defectuoso? Para aquellos que crean en Dios y crean que hay una voluntad detrás y piensen que tienen defectos, yo les preguntaría algo. Si usted compra un reloj y el reloj le sale mal, ¿a usted quién le echa culpa? ¿Usted con quién se enojaría? ¿Con el reloj o con el relojero? Es obvio, si nosotros estamos mal hechos y venimos mal hechos y tenemos defectos, si vienen desde nosotros, pues quiere decir que nos los pusieron. Entonces nosotros podíamos eximirnos de cualquier culpa, podíamos eximirnos de cualquier responsabilidad, yo simplemente estoy mal hecho. Entonces no es un concepto real, no es un concepto que sea práctico para la existencia. Más bien la perspectiva que nosotros tenemos, en vez de describir cualidades y defectos y centrarnos en que las personas son de una manera y no pueden cambiar, nos gusta ver la vida como una oportunidad. Es más, no es una oportunidad, es una sucesión constante de oportunidades. La vida de cada uno es una oportunidad. Más que cualidades, defectos, vamos a cambiar el lenguaje, vamos a cambiar la visión en la que vemos. En vez de cualidades, simplemente vamos a decir que cada uno de nosotros tiene oportunidades de servicio maravillosas. Viene ya con talentos, viene con destrezas, con sensibilidades que hace que desarrolle habilidades propias, cosas que otra persona no puede tener, cosas que otra persona necesita y que nosotros las podemos brindar en este intercambio social, en esta dinámica de nuestra civilización y que hacen parte de nuestro papel y es por lo que nosotros vamos a ser queridos y ser requeridos. Entonces digamos que esas cualidades son oportunidades de servicio, oportunidades de entregar algo maravilloso. Y al mismo tiempo, esas otras cosas que la gente considera negativas o defectos o que generalmente estamos peleando porque nos dan tristeza o ira o nos dan esa sensación de abandono o otros pensamientos que tenemos, no lo entendamos necesariamente como defectos. Digamos que también son oportunidades. Son oportunidades de aprender, oportunidades de tener paciencia, oportunidades de entender que yo no puedo todo solo, oportunidades de admitir la ayuda de otra persona, de tener que hacer equipo, de desarrollar respeto, tolerancia.
Yo sé que suena terrible, pero es todo lo contrario, es una oportunidad maravillosa. Quiero traer una reflexión en este sentido. Generalmente crecimos en una cultura que privilegia todas las cualidades individualistas. De hecho, todos quisiéramos ser lo suficientemente fuertes, inteligentes, adinerados, poderosos, decididos, influyentes, para no necesitar de nadie. La gran meta que nosotros tenemos es ser lo más en todos los campos, de manera que nadie me pueda intimidar, nadie me pueda vulnerar. Todos quisiéramos ser eso. Esa es la meta de todos. Pues les cuento una cosa. Estamos vivos y hemos crecido como civilización humana no por esas cualidades. De hecho, la forma en la que el ser humano ha podido desarrollarse y ha podido imponerse, incluso ante otras entidades y otros animales, no es por ese motivo. Siempre hubo animales más poderosos que nosotros, siempre hubo animales más rápidos, incluso más inteligentes, incluso que trabajan mejor en equipo. O sea, hay muchas formas en las que los animales nos preceden. Si hay una cualidad que hemos desarrollado los humanos es que hemos crecido en tribus. Tener la capacidad de unirnos, trabajar juntos y desarrollar cosas juntos, las divisiones del trabajo que tenemos, que una persona se especialice en una cosa, otra en otra y que puedan trabajar juntos, es lo que nos ha dado a nosotros esa esencia humana que es la que sobrevive. Entonces, ¿cuál es el miedo que tenemos a desarrollar ese otro set completo de cualidades que son más humanas, como el respeto, la tolerancia, trabajar en equipo, escuchar a la otra persona, saber que yo no soy el centro, poder de alguna manera entender que puedo servir a un centro que no soy yo, tener una meta con otro grupo. Todas esas cosas que generalmente se ven como debilidades, que en nuestro discurso individualista nos dicen, no, usted tiene que ser el más en todo, en realidad no nos aportan una evolución. Más bien son esas cosas que nos están costando, esas dificultades, esas cosas donde hay problemas. Es una oportunidad grande que se nos da de desarrollar ese otro set completo de cualidades que son las que realmente nos han permitido sobrevivir, las que realmente nos han permitido vivir y son las que en realidad son mucho más satisfactorias. Porque incluso todos lo hemos experimentado. Más satisfactorio que comer un menú delicioso es con quién estoy comiendo ese menú. Más satisfactorio de tener una casa hermosa es con quiénes puedo habitar en esa casa hermosa. Ya sabemos que si usted tiene millones puede hacer muchas casas, pero es solo cuando tiene buenas relaciones usted puede tener un hogar. En verdad las cosas que más necesitamos y las que nosotros buscamos son cosas que están al alcance de nuestras manos, pero no se consiguen siendo el más poderoso ni el más bueno, ni el más útil en algo. No, eso hace parte y poner eso al servicio es fundamental, pero se consiguen desarrollando ese otro set de cualidades necesarias, que algunos llaman cualidades de colectividad o cualidades horizontales, pero de esas es de las que también vamos a hablar en la carta. Vamos a hablar de esas oportunidades de aprendizaje que nos dan lo que de otra manera veríamos como defectos, cuando en realidad pueden ser nuestra parte más singular y la parte que podemos más entender. Cuando vemos una carta, entonces, vamos a afrontar estas oportunidades diferentes que se ven expresadas en las combinaciones entre planetas y signos en nuestra carta natal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aunque tenemos mucha información, aunque se arroja de muchas maneras, nosotros podemos clasificar las cartas que ofrecemos en diferentes funciones. Hay unas cartas natales que se hacen para el autoconocimiento, como lo decíamos. Hay unas que se hacen desde la niñez, que son muy buenas, que son para saber qué desarrollo tienen que tener. Generalmente se hace los padres. El padre y la madre ven la carta del hijo para ver cuáles cualidades deben estimular, qué le va a costar más, cuáles son los desafíos más grandes y como padres cómo pueden aproximarlos. Es un servicio también muy interesante que se da en la carta. Hay otras cartas que se hacen como exploración vocacional o para saber para qué soy mejor, en qué debo estudiar, qué carrera puedo tener, en qué tengo más habilidades. Es una aplicación específica. Hay cartas también que nos hablan un poco acerca de cuál es la mejor manera de relacionarnos con los demás, cómo hacer buenos equipos, yo qué puedo aportar en un equipo. Ese conocimiento es fundamental a la hora de entablar una empresa o de yo mismo tratar de conformar un equipo para lograr algo. No todos podemos hacer todo, pero yo sí puedo ofrecer de forma concreta mis cualidades. Hay otras cartas que se hacen tomando en cuenta la fusión de dos cartas, como por ejemplo las cartas de compatibilidad, que son cartas que se utilizan mucho para cuando las personas van a tomar la decisión de vivir juntos o casarse. Ese es otro servicio adicional que existe allí. Es así como la astrología nos permite a nosotros no solo autoconocimiento, sino también proyectar las cosas que nosotros queremos en nuestra vida, si se pueden dar o no se pueden dar. Generalmente se hacen tomando en cuenta mucha de toda esta información. Las cartas básicas, las esenciales, las de autoconocimiento, las hacemos tomando principalmente 3 elementos. Cuando hagamos la carta, vamos a ver que vamos a hablar principalmente de la constelación ascendente, la constelación lunar y la constelación solar. Si bien se toman en cuenta todos los otros, vamos a tomar esos 3 como los ejes para tener una primera aproximación a lo que la carta nos está diciendo. La constelación ascendente, que no es otra cosa sino la constelación que se encontraba surgiendo por el horizonte cuando nacimos, nos va a hablar acerca de la parte de nosotros que los demás observan, la energía,
que nosotros, consciente e inconsciente, proyectamos la parte observable de nuestra personalidad, nuestro cuerpo físico, nos va a describir incluso la salud y algunos elementos. Es muy importante para ver la forma en la que interactuamos con los demás. Después vamos a ver la constelación lunar, que más allá de cómo nos ven, es cómo nos vemos. Bueno, en verdad no nos vemos, cómo nos sentimos. Ese sentir nuestro, bajo qué patrones lo gestionamos, qué patrones con el que gestionamos el éxito, el fracaso, cómo lidiamos con las diferentes emociones. Ese patrón nos va a decir una constelación concreta y es donde se encuentra la luna. Y por último vamos a hablar de la constelación solar. En la constelación solar nosotros vamos a hablar un poco acerca ya, no de cómo nos ven ni cómo nos vemos, sino en qué dinámicas, en qué experiencias humanas, en qué experiencias de vida se va a manifestar un poco. Si nos exponemos a eso, se va a manifestar con un poco más de seguridad quién realmente somos. Vamos a estar más cerca de ese propósito. Además de esto, pues obviamente cuando hacemos la lectura vamos a hablar de los planetas, de estos cómo se interactúan y se pueden hacer preguntas específicas acerca de muchos temas. Para finalizar el servicio de la lectura de la carta, hacemos un breve recuento de qué va a pasar, qué va a suceder, cuál es la revolución solar durante el año que viene, en qué experiencias voy a encontrar, en qué etapa de vida me encuentro, qué experiencias van a ser privilegiadas y cuáles van a ser más difíciles de hacer para que tomemos mejores elecciones acerca de qué va a suceder. No es que podamos decir qué va a suceder, no es que lo sepamos con exactitud, sí hay muchas cosas escritas. Si hay cosas que ya hicimos y tienen consecuencias ineludibles, si hay un destino, pero ese destino no está completamente cerrado. Si bien ya hay muchas cosas escritas, nosotros conservamos la pluma en la mano, nosotros todavía podemos escribir. Es como si alguien te dijera, pues yo ya sé que después de noviembre viene diciembre, no hay que ser un mago para eso, ya lo podemos predecir, pero lo que tú vas a hacer en diciembre depende del conocimiento que tengas de ti mismo y de las circunstancias en las que te encuentras. Entonces la invitación es a que nos hagamos una carta o estudiemos astrología, básicamente para conocernos mejor, entender nuestras circunstancias, nuestra interacción y basado en eso tomar las decisiones más precisas, las decisiones que consideremos más importantes, sin miedo, sin rencor, sin tener dudas, simplemente permitirnos tener la experiencia, incluso validando cualquier equivocación que tengamos, es simplemente una oportunidad de aproximarnos de forma más tranquila, más consciente, con una sensación de propósito y con un sentimiento que es lo que está de fondo en toda la estudia, en toda la cultura védica y en todas las ciencias védicas como el yoga, la meditación, y es que todo tiene un propósito, todo tiene un lugar, cada cosa sucede por algo. Lo único que necesitamos es entender qué propósito tienen y articularnos con esa voluntad superior. Entonces, bienvenidos. Ahora vamos a tienen la oportunidad de adquirir alguno de estos servicios. Si quieren más información acerca de esto, pues los escuchamos. Y es un tema muy profundo, así que pueden iniciar ya su camino en el camino de la astrología.